Bien, vamos a continuar con la serie que hemos empezado sobre la historia de la iglesia. Hoy es el segundo tema que vamos a tratar y vamos a hablar sobre la persecución de los cristianos. Y en Hechos 15, no lo busque, es mucha información, yo quiero que pongan mucha atención, esto va a enriquecer su vida espiritual, pero en Hechos 15 se registra el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana, que es el concilio de Jerusalén. Esto fue en el año 50 después de Cristo. ¿Cuál fue el asunto a tratar? El asunto a tratar fue si la iglesia cristiana, compuesta hasta ese momento por puros judíos, aceptaban en el seno de la iglesia a los no judíos, es decir, a nosotros. Y ellos llegan a la conclusión de que efectivamente, desde el Antiguo Testamento, Dios había profetizado que el evangelio era para todo aquel que creyera. Entonces ellos se juntan, este concilio, pues se juntaron todos los pastores y líderes de la iglesia de ese tiempo y llegaron a esa decisión. Ellos analizaban las doctrinas, se juntaban. Este es un principio que se ha perdido el día de hoy. El día de hoy yo no conozco, no recuerdo, en alguna ciudad probablemente sí ha habido, pero no es de mi conocimiento, al menos en México desconozco que el liderazgo en un país, en una ciudad, se junte para sopesar las doctrinas y sopesar lo que la Escritura dice y lo que se está hablando. Ese es un principio que debemos de recuperar, ¿sí? Ahora, la iglesia, al dar este veredicto ahí en Hechos 15, entonces la iglesia ya sin límites racistas, sin límites sectarios, ahora con una visión muy diferente, comienza a abarcar todo lo que es el Imperio Romano. Y dentro de este desarrollo destacan tres líderes cristianos, que fueron Pedro, Pablo y Santiago, que era el hermano carnal de Jesús. Pablo realizó por lo menos 3 viajes misioneros, llevando el evangelio a todo lo que era el Asia Menor, Europa, y funda iglesias a las cuales les escribió cartas de instrucción apostólica, como la iglesia a los Gálatas o la iglesia de Galacia, la epístola a los Efesios, o funda la iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto y algunas otras más. Y Pablo, el hombre de Dios más destacado en el libro de los Hechos, hace una obra de evangelización impresionante. Y finalmente Pablo es apresado, es llevado a Roma, según la historia, y ahí escribe en Roma 4 de las epístolas que son para nosotros hoy un tesoro de conocimiento, de sabiduría de Dios, que es la epístola a los Efesios, Filipenses, Colosenses y la pequeñísima pero sustanciosa carta a Filemón. En el año 64 después de Cristo, Roma sufre un incendio que casi la borra del mapa, ¿sí? Los historiadores concuerdan, la gran mayoría, de que Nerón, el emperador romano, fue el que provocó de una manera deliberada este incendio. ¿Y a quién creen que le echó la culpa? Pues a los cristianos. Y dice la historia que miles de ellos, de nuestros hermanos, fueron torturados, fueron quemados, fueron echados a las fieras. Y en el año 70 después de Cristo se cumple una de las profecías más asombrosas del Nuevo Testamento, cuando Jesús profetizó la caída de Jerusalén. El emperador romano Tito entra, sitia la ciudad de Jerusalén, no hay víveres, no hay agua, y se cuenta, dice la historia, que hubo canibalismo. Era tan desesperante la situación que se comían los unos a los otros. Pero eso era parte del juicio de Dios sobre la incrédula Jerusalén. Dice la historia que en los jardines del palacio donde Nerón vivía, quemaron a tantos cristianos, fueron miles. Dice la historia que en esos patios enormes los ponían como antorchas, los rociaban de combustible, ¿sí?
y los prendían para que iluminara los jardines de Nerón. Aquello era algo grotesco, era algo impresionante, el olor a carne quemada, pero murieron miles y miles. En esos patios donde se quemaron miles de cristianos es donde se levanta hoy, donde se asienta el Vaticano. Hubo un periodo dentro de la iglesia cristiana donde se pierden los registros de la historia. Y los historiadores mencionan esta parte como la Edad Sombría, que abarcó del año 68 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Y hay ese periodo donde no hay mucha información. De pronto, llegamos al año 120 después de Cristo y se levanta este periodo, esta laguna de falta de información, con registros de los que hoy se conocen como los padres de la iglesia. Pero ¡qué sorpresa! Nos encontramos en los anales de la historia cristiana que de pronto aparece una iglesia muy diferente a la que dejaron los apóstoles. Algo pasó. El Coliseo romano, que todos hemos visto escenas, tal vez algunos hayan visitado, ese fue construido por judíos que fueron llevados cuando en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y el templo lo arrasaron. Esos judíos que fueron llevados eran esclavos y ellos fueron forzados a construir el Coliseo romano, donde murieron miles y miles de cristianos. Yo creo que todos hemos visto las películas donde cómo las fieras devoraban a los cristianos. Pero aquí surgió una pregunta: ¿por qué Dios no los libró? ¿Por qué? En Hechos 1:8 dice Jesús, palabras de Jesús diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra que aparece, que nosotros leemos como testigos, es la palabra griega martureo, que significa mártir, de donde viene la palabra mártir. Entonces escuchen, Jesús les dijo: y me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Es alguien que ofrece su vida por una causa. Entonces Jesús les estaba profetizando: y me seréis mártires. En Mateo 5, versículo 11, allí Jesús da una bienaventuranza. Mateo 5, 12, déjenme leérselo. Una bienaventuranza a los que serían perseguidos por causa del evangelio. Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pasan los años, llegamos en este periodo de falta de información, llegamos al año 90. El emperador romano Domiciano inicia una persecución contra los cristianos en todo lo que era el imperio romano. Y Juan el apóstol, que fue el último de los que quedó vivo, o el último en morir, fue llevado preso bajo el gobierno de este emperador Domiciano. Fue llevado preso a la isla de Patmos, donde esto está en el mar Egeo, donde Juan recibió la revelación de lo que hoy tenemos en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Apocalipsis significa descorrer el velo para poder ver lo que está detrás de ese velo. Y Dios en el Apocalipsis, que le reveló a Juan, nos revela cómo serán los fines de los tiempos. Y hemos estudiado un poco acerca de eso. Cuando comienza el siglo II de la era cristiana, en ese entonces ya había cristianos por todos lados, ¿sí? En toda Asia había muchos cristianos. En el norte de África había muchos cristianos. En España había cristianos, aunque no lo crean. Y en Gran Bretaña y en algunos otros países. En el año 112 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador romano Trajano, los templos paganos, fíjense, los templos
que en un tiempo se usaron para la adoración a los dioses paganos, estaban casi solos, porque fue tan impactante la predicación de los primeros cristianos que había miles de convertidos. Los cristianos, dice la historia, llenaban absolutamente todo, estaban por todos lados, hasta en las sopas se los encontraban. Finaliza el siglo I. Las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Juan, eran aceptadas ya en la iglesia como reglas de fe. Ya eran declarados sus escritos como inspirados por el Espíritu Santo. Estos apóstoles ya habían detectado las semillas de las herejías que se estaban gestando ya, que empezaban a asomar la cabeza dentro de la iglesia. Y estos escritores de lo que hoy tenemos como la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a alertar a la iglesia. Es así como la epístola a los Gálatas, que fue escrita con el propósito de contrarrestar el hecho de que el cristianismo, la fe que salva independientemente de las obras, era mezclada ya con las obras, como guardar y observar la circuncisión. Entonces ya los apóstoles escribían en primera, segunda de Pedro, la epístola a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, ya dejaban entrever el Espíritu Santo por medio de estos hombres que doctrinas torcidas, heréticas, se iban a infiltrar a la iglesia. Y en Hechos, San Pablo dice, después de mi partida, yo sé, dijo, que entrará en la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Escúchenme para los que quieren ser más buenos que Dios, porque hay gente así. Incluso gente que reclama y dice, pero ¿por qué habla así el pastor tan duro a veces? Escúchenme bien, los lobos no perdonan a las ovejas. ¿Y por qué nosotros sí? A ellos. Cuando hablo de perdonar, no estamos hablando de perdonar los pecados, ni las ofensas. Es que los lobos, su naturaleza es destruir, comérselos a ustedes. Entonces, ya la Escritura nos prevenía, de que iba a entrar esta gente, y a los lobos hay que tratarlos como tales. Cuando un pastor en lo natural ve que su rebaño es acechado por un lobo, no le dice, señor lobo, ¿se puede retirar de los alrededores? Ese agarra el rifle y le tira, pero no le tira a espantarlo, le tira a matarlo. Ahora, ustedes entienden que no se trata de violencia. Digo, ustedes tienen buen juicio y todo, ¿no? Pero no está por demás aclarar, porque luego hay unos que entienden otras cosas que nadie dijo. En fin, el bautismo, estamos en esta época de los fines del primer siglo. El bautismo por inmersión, es decir, así, porque bautismo significa sumergir totalmente debajo de un líquido. Eso es lo que quise la palabra griega. Entonces, en ese tiempo todavía el bautismo era por inmersión, era común. Pero después del año 120 comienza la historia a registrar los primeros bautizos por aspersión, o sea que los chispeaba nada más. Decía, yo te bautizo en el nombre del Padre. Es que eran tantos los convertidos que pues ya les costaba trabajo, no sé, y empezaban a desvirtuar. Y nada más les tiraban agua un poquito. Hasta ese tiempo no se conocía el bautismo de infantes. Todavía era totalmente desconocido hasta ese tiempo. La cena del Señor, dice la historia, era celebrada por todos los cristianos con el verdadero sentido simbólico. Los pastores que gobernaban las iglesias hasta ese tiempo comenzaron a ser sometidos por obispos, que empezaron a llamarse obispos. La Biblia habla de ese nombre, pero ellos pusieron como algo jerárquico que ellos deberían de controlar. Ese espíritu de control prevalece en la iglesia de hoy, hermanos. Pero así se fue desarrollando la iglesia. En el Apocalipsis de Juan se ve claramente la reprensión que Jesús hizo. Vayan buscando en Apocalipsis capítulo 2. Se va viendo claramente la reprensión que Jesús hizo a las iglesias
del primer siglo, inicios del segundo siglo. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, vemos la reprensión que le hizo, del versículo 1 al 7, la reprensión que le hizo a la iglesia de Éfeso, porque ellos habían dejado su primer amor. Habían dejado ese amor ferviente que los cristianos del primer siglo habían mostrado hacia Jesús. En los versículos 8 al 11 hay un mensaje a la iglesia de Esmirna, cristianos que tenían temor de sufrir por Cristo, pero Jesús los alienta a que no teman sufrir, que iban a ser echados a la cárcel, pero Él prometía estar con ellos. De los versículos 12 al 17 está el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y ahí Jesús está reprendiendo, está llamando la atención a los cristianos sobre el peligro de las falsas doctrinas que ya estaban introduciéndose a la iglesia, y los pastores y los líderes no hacían nada. Se estaban mezclando ya las doctrinas de Balaam, que hacía negocio con el evangelio. En el versículo 18 hasta el 29 está el mensaje que Jesús le dio a la iglesia y a los cristianos de Tiatira, un mensaje donde les advertía del peligro de la inmoralidad sexual. Ellos toleraban a una mujer llamada Jezabel que seducía a los cristianos a vivir una vida de inmoralidad. No pasa nada, la gracia de Dios, la super G, la supergracia, la gracia de Dios, no pasa nada. ¿Qué tiene que ustedes hagan esto? Y Jesús les advierte y les recuerda y les reprocha de que deben de arrepentirse, porque el Señor vino a morir por nosotros y Él no va a tolerar que nosotros sigamos en la inmundicia, ¿verdad que no? Entonces, vemos el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia que se decía que tenía mucha vida, pero estaba muerta. Y así vemos del versículo 7 hasta el 3 el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia a la cual, junto con la de Esmirna, Jesús no les reprochó nada. Al contrario, esta era una iglesia que había agradado a Jesús porque habían hecho dos cosas en el versículo número 8. Habían guardado su palabra y no negaron el nombre de Jesús. Habían guardado su palabra y no habían negado el nombre de Jesús. Vemos finalmente el mensaje a la iglesia de la Odisea, de los versículos 14 hasta el 22, y ahí habla del peligro de las riquezas, porque ellos decían: nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y Jesús les reprende: ¿que no te has dado cuenta que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo? Arrepiéntete. Entonces vemos cómo a inicios del segundo siglo ya la misma Biblia deja entrever cómo la iglesia efectivamente iba a ser asediada por las puertas del infierno. Jesús había hecho una promesa en el Evangelio que dijo: las puertas de la muerte, las puertas del infierno, de la maldad, no prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia sigue su desarrollo, y entonces se desata la primera persecución de los cristianos por los emperadores romanos del año 100. Es una época que abarca del año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. Déjeme decirle brevemente cómo fue que murieron los 12 apóstoles. Por ejemplo, Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió decapitado, le cortaron la cabeza por causa de Cristo, en el año 44 después de Cristo. Felipe murió crucificado en el año 54 después de Cristo. Todos fueron mártires, excepto uno. Mateo dice la historia que murió traspasado por una espada filosa. Lo traspasaron así de una manera horrible. Jacobo el menor, o Santiago, el que escribió la epístola, fue apedreado. Dice la historia que le partieron la cabeza en dos, y sus sesos quedaron expuestos. Era un ancianito de 99 años cuando murió Jacobo el menor. Matías, el que tomó el lugar de Judas, ¿se acuerdan? Ese fue apedreado por causa de Cristo y finalmente decapitado.
Andrés, otro de los apóstoles, hermano de Pedro, el apóstol, murió crucificado. Recordemos que la crucifixión era un castigo romano para los malhechores, pero estos no eran malhechores. Estos eran hijos de Dios que amaban a Cristo y su único pecado era adorar a otro rey. Vemos cómo Marcos, otro de los que Jesús escogió, fue arrestado y él fue descuartizado, partido en pedazos. Y luego nosotros nos lloramos, ¡ay, me duele la cabeza! ¿Por qué a mí, Señor? Y hacemos unas cositas así que a la luz de la muerte de los mártires, ay, hermanos, nos vemos tan ridículos. ¡Ay, mi suegra me dijo aleluya! No, imagínate, y ese es el gran sufrimiento de los cristianos de hoy. ¡Qué vergüenza! Pedro, el apóstol, osado, valiente, murió crucificado de cabeza, dice la historia. Judas Tadeo murió crucificado también. Bartolomé fue azotado de una manera despiadada antes de ser crucificado también. Y Tomás, el que dudaba, ¿se acuerdan? Que decía, hasta que no meta mi mano donde te traspasó la lanza. ¿Saben cómo murió? Atravesado por una lanza. Así murió Tomás. Y Juan, el que escribió el Apocalipsis, fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Ancianito. Fue el único que no fue un mártir. Bueno, cosas de Dios, cosas que solo Dios tiene en su voluntad. Es así como nosotros entramos a las persecuciones en el año 100 hasta el año 313, cuando aparece el emperador Constantino. Pero vámonos por partes. El pretexto que usaron los emperadores romanos para la persecución a los cristianos es que ellos no adoraban a los dioses paganos. Ese era el gran pretexto de ellos. Hubo un emperador que dijo, bueno, los cristianos no adoran las imágenes ni los ídolos que nosotros tenemos, y uno de los emperadores mandó a hacer una estatua de Cristo. Y les dijo, bueno, yo quiero ver que todos adoren, a ver, ya les hice una estatua de Cristo. Y se las puso enfrente de los cristianos y se quedaron parados sin pestañear. Y ¿por qué no adoran a Cristo? Y dicen, ese no es Cristo. Cristo está en el cielo. Cristo no es una imagen, Cristo no es una estatua. Y no los podían entender. Y es así como se desata de una manera despiadada la persecución hacia los cristianos. Avanza la historia y los cristianos en ese tiempo eran catalogados como gente insociable, gente sombría, aburrida. Y fíjense, los romanos les decían ateos porque no adoraban a sus dioses. Hoy mucha gente piensa que ser cristiano es ser aburrido. Yo les pregunto, ¿es ser aburrido ser cristiano? Yo creo que es la aventura más extraordinaria que hemos tenido, ¿no es cierto? El ser cristiano, ser guiados por el Espíritu Santo es algo extraordinario. Entonces vemos cómo la adoración al emperador en ese tiempo se tenía como prueba de lealtad. Todos adoraban la estatua y al mismo emperador como Dios. Había en cada ciudad, dice la historia, estatuas del emperador en turno. Estas debían de ser adoradas. Los cristianos, sin embargo, se rehusaban a la adoración del César y mucho menos de la imagen, y los comenzaban a acusar de que adoraban a otro rey, a un tal Jesús, y se desencadenó la persecución y el martirio. Pero a causa de esta persecución, los cristianos se reunían en cuevas, nada los detenía, se reunían en cuevas, las catacumbas que hoy siguen existiendo en Roma, que son kilómetros. Hay muchas tumbas hoy. Allí mismo enterraban a los cristianos con epitafios: vivió para su Señor y hoy está en su presencia. Aquí yace fulano de tal que entregó su corazón a Cristo. Aquí yace la joven fulanita de tal que fue martirizada y dio su vida por Cristo. Es una cosa impresionante cuando usted llega a ese lugar. Ahí está como un testigo mudo de todos esos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo.
Y el cristianismo entonces, en ese tiempo se consideraba a todos, ya la enseñanza de los apóstoles había sido recibida de tal manera, y los cristianos habían entendido que comenzaron a considerar a todos los que abrazaban el cristianismo iguales. Ya no había esclavo ni libre, judío ni gentil. Ya no había ni griego, ni sabio, no, los consideraba iguales en medio de una sociedad que estaba ya haciendo división entre pobres, ricos. Y el cristianismo, todos los que entraban a formar parte de la iglesia, se miraban como hermanos, se miraban sin distinción si tú eres rico, si tú eres pobre, y eso trastornaba el orden social de ese tiempo. Y no les gustaba a los emperadores romanos, y no les gustaba a la gente rica, que cuando alguno rico abrazaba el cristianismo, era semejante al pobre, y ellos no entendían y se quejaban, y los emperadores se iban con todo sobre los cristianos. Entonces, así transcurre hasta el año 313 después de Cristo. Hasta ese tiempo el cristianismo era prohibido bajo pena de muerte. Ser cristiano equivalía a que si te descubrían, te lanzaban a las fieras, o te quemaban vivo, o te crucificaban, o te cortaban la cabeza. Así era en ese tiempo. Hubo un emperador, Marco Aurelio, el cual reinó del año 161 al 180 después de Cristo, y dice la historia, yo estaba viendo inclusive hace poco un documental, de que fue un hombre de los más cultos, de los más prominentes escritores de ética, un buen filósofo, le gustaban las artes, era un hombre muy educado, se le consideró un gran hombre en ese tiempo, y la historia todavía lo registra de esa manera. Pero había algo, ¿qué creen? Odiaba a los cristianos de una manera irracional. ¿Cómo un hombre sabio, inteligente, bueno en su gobierno hacia sus gobernados, resultaba que odiaba de una manera despiadada a los cristianos? Dice la historia que mató a miles en la arena romana, entre otros, entre esos que él envió a la muerte, destaca uno llamado Policarpo. Este hombre fue pastor en la iglesia en Esmirna, y él era un hombre muy influyente, era un hombre muy sabio, lleno del Espíritu Santo, y sus mensajes sacudían la misma corte romana, y entre las catacumbas nada los detenía, y llegaban sus mensajes hasta la misma sala de los senadores romanos, y algunos se convertían. Entonces este Marco Aurelio lo manda a traer y le dice: Policarpo, si tú no niegas a Cristo en este momento, te voy a quemar vivo. Y él dijo: no puedo negar a Cristo. Y dice: si tú lo niegas, te perdono la vida. 86 años tenía este hombre, se convirtió cuando era un niño, hermanos. Y le contestó al emperador: durante más de 80 años he servido a Cristo, y Él no me ha dado nada más que puras bendiciones. Lo único que ha hecho Cristo conmigo es hacerme bien. Jamás yo negaré a Jesús. Entonces levantó su mano y dijo: Jesús es el Señor. Y él utilizó una palabra que en el griego es Kyrios, que significa Señor de todo. Entonces cuando Policarpo dice: Jesús es mi Kyrios, Jesús es mi Señor, todos decían: César es el Kyrios. Entonces cuando él dice: Cristo es mi Señor de todo, da una orden, lo llevan a la hoguera. Y qué impresionante este hombre. Dice la historia que cuando lo estaban amarrando a la hoguera, empezó a cantar con alegría, con gozo, y miraba hacia el cielo. Y dice la historia que cuando prendieron el fuego, las llamas como que no le llegaban,
Y él cantaba a Dios. Señor, decía en su canto, recibe mi espíritu, y muchas cosas decía. Entonces mandó, fíjense lo que sucedió, a que lo traspasaran con una lanza. Entonces cuando lo traspasan justo aquí en el vientre, dice la historia, avalada por esa historia secular, aquí ya entramos en eso, en los historiadores romanos de ese tiempo, que fue el tal, digamos, el flujo de sangre que arrojó, que se apagó la hoguera. O sea, unas cosas que sucedían extraordinarias. Finalmente, él murió y fue quemado. Sí, pero la gente de ese tiempo odiaba tanto a los cristianos, hermanos. Escuchen bien, nosotros nos vemos ridículos cuando nos sentimos perseguidos por el vecino, porque nos dicen algo allí en el trabajo o en la escuela. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia de la iglesia, para darnos cuenta dónde estamos parados y qué somos y qué clase de cristianos somos también. Aparece en la historia Justino, llamado Justino mártir. Este hombre era un filósofo pagano que se convirtió al cristianismo y fue uno de los más eruditos de la época. Este fue un gran defensor de los cristianos. Hizo muchos escritos en favor de los cristianos que apelaba a las leyes de Roma, y Roma se jactaba de tener el derecho romano que ha influido incluso en nuestro país, fíjense. Y él apelaba al derecho romano. ¿Y cómo juzgan a esos inocentes si nosotros, decía, si Roma se jacta de ser democrática y de tener el mejor código de ética respecto al derecho? Entonces este hombre, a causa de sus escritos, un día le llenó de piedritas al emperador el zapato, y pues lo tomaron, lo echaron a la arena, al Coliseo romano, y los leones lo devoraron. Pero dice la historia que un león lo tomó de una parte de su cuerpo, otro de su cabeza, jalaron contra el uno al otro y le arrancaron la cabeza. Esto está en los anales de la historia, hermanos. El emperador Severo, así se llamaba, y hacía nombre de gala de su nombre. Este fue considerado por los cristianos de ese tiempo como el anticristo. Ellos creían que era el anticristo, imagínense, por el odio que manifestó hacia los cristianos y la hazaña que usaba para matar a los cristianos. Llega otro emperador, Diocleciano. Este ordenó quemar todos los escritos de los cristianos, todos aquellos escritos en defensa de ellos. Los lugares donde se reunían los cristianos eran derribados, eran quemados. Este hombre, Diocleciano, promulgó una ley que despojaba a los cristianos de su ciudadanía. Ya eran un cero a la izquierda, ya no tenían personalidad jurídica, eran nada en el imperio por esa ley. Entonces, en ocasiones dice la historia que juntaban a los cristianos en una reunión como esta, los encerraban y les prendían fuego y morían ahí calcinados. Entonces, todo esto, estoy ahorrando obviamente muchísima información, hay muchos testimonios impresionantes. Yo tengo muchos manuales de historia de la iglesia con historias verdaderamente escalofriantes. Otras, existe la historia de una jovencita, ay, se me fue su nombre, aquí lo tenía, que ella tenía 12 años cuando fue martirizada, y ella era de constitución delgadita, se veía débil, pero sus padres la habían guiado en el camino del Señor, y cuando los prenden a sus padres y a ella, los sacrificaron enfrente de ella y le dijeron: niña, te vamos a hacer lo mismo si tú no niegas a Jesús. Dijo: jamás voy a negar a Jesús. Y dice la historia que la tomaron, la echaron a los leones, y los leones no hicieron nada, se quedaron estáticos, y esto les sorprendió. Dijeron: bueno, la tomaron, la metieron a una sala de tortura, la descoyuntaron todo a esta muchachita, a esta adolescente,
Y ella gritaba, no niegues a Cristo, porque escuchaba que otros cristianos eran torturados y decían, sí, no, yo no sé nada de Cristo. Y ella les gritaba y les decía, valor, valor, les gritaba. Qué impresionante. No neguéis al que murió por ti, les gritaba. Y la descoyuntaban y mandaban traer médicos y la volvían a acomodar. Sus brazos, sus muñecas, sus muslos, para volverla a torturar, hermano. La niña murió, está enterrada en las catacumbas en Roma y hay un epitafio allí. Blandina se llamaba la chica, ya me acordé su nombre, Blandina. Cuando yo estaba leyendo eso, decía, ay, qué diferentes los jóvenes de hoy. Pero yo creo que Dios está levantando una nueva generación de jóvenes, ¿verdad que sí? Que van a dar su vida por Cristo. Entonces, la historia se sigue desarrollando hasta el año 313, cuando aparece un general romano llamado Constantino. Este general ya tenía influencia y él hace un edicto de tolerancia, le llamó, en cual el cristianismo ya no debería de ser perseguido, el cristianismo ya era legal. En ese momento, hermanos, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, algo pasó. Se comenzó a deteriorar la iglesia. Lo que en un tiempo mantenía a los cristianos vivos, fervientes, que daban su vida, algo pasó. ¿Por qué empezó a deteriorarse la iglesia? Porque hombres no nacidos de nuevo comenzaron a ocupar puestos de liderazgo en la iglesia, que hasta ese entonces empezaba a ser ya oficial. Todavía no era oficial, empezaba ya a tener influencia, porque cesó la persecución y Constantino simpatizaba con los cristianos. La persecución durante esos primeros 300 años mantuvo a la iglesia, a los cristianos puros en su fe. Nadie absolutamente se unía a la iglesia por ganancia deshonesta. No existía eso, porque era debido a muerte allí ser cristiano. Los cristianos eran cristianos de a de veras. ¿Cómo eran? Eran de a de veras. Allí en los primeros 300 años eras cristiano, sí o sí. Eran cristianos genuinos, eran de pura cepa los cristianos. Estaban hechos de 24 quilates. Eran de a de veras. Déjenme agarrar tantito aire. Hoy, hermanos, en el cristianismo de hoy estamos infiltrados por todos lados, en la música, en la literatura, en el ministerio, por gente que ni nacidos de nuevo son. Pero ahí están. La persecución había guardado a la iglesia de la cizaña. Estaban fervientes, puros, limpios. La única motivación para ser cristiano era servir a Dios. No había otra, fíjense. Entonces el cristianismo, llegamos al punto en que es implantado por Constantino como la religión oficial en todo el imperio romano, cuando él toma en el año 323, sube al trono ya como el emperador romano. Pero previo a cuando él toma el gobierno como emperador romano, en el año 312 se estaba gestando todo esto. Y hubo una batalla entre Constantino y un tal Magencio, que dice la historia que era un hombre malo, perverso. Y hubo una batalla donde los soldados romanos estaban en un valle para tener una batalla terrible, y Constantino tenía temor porque eran despiadados guerreros. Y dice la historia que, bueno, él todavía no se convertía al cristianismo ahí, pero ya simpatizaba, ya escuchaba algunos mensajes. Dice la historia que él miró al cielo, Constantino, y él testifica, y la historia lo registra así, que él vio unas letras en latín
que decían: por esta cruz vencerás, y estaba, según él, en el cielo una cruz. Entonces él inmediatamente identifica esa cruz como el cristianismo, Cristo. Entonces dice la historia que él triunfó en esa batalla y en 313 promulga entonces ya lo que puso fin, un decreto que puso fin a la persecución de los cristianos, así ya, totalmente. Y fue hasta el 323 después de Cristo, cuando este emperador romano pone al cristianismo como la religión del Estado. Pero hermanos, los resultados de haber puesto al cristianismo como religión oficial del Estado romano fueron más malos que buenos, fueron desastrosos. Algunos de los resultados buenos, déjenme mencionárselos, que la historia narra, es que cesó la persecución a los cristianos. Los edificios donde se reunían los cristianos fueron reabiertos. Se les dio la facilidad de construir templos, auditorios, donde los cristianos se reunían ya sin ningún problema. Las donaciones que el Estado romano daba a los templos y a los sacerdotes paganos, ahora se los daba a la iglesia cristiana. Era muchísimo dinero. La iglesia fue exonerada de pagar impuestos. El domingo, Constantino lo oficializó como la adoración para Cristo. Eso fue bueno. La crucifixión como castigo romano fue abolida. El infanticidio fue prohibido, porque en ese tiempo, si nacía una niña y el hombre no la quería, la podía matar. Entonces el hombre, sensibilizado por la enseñanza de Cristo, comenzó a quitar muchas cosas. La esclavitud, por ejemplo, oficialmente quedó abolida. Y los pleitos entre los gladiadores, ¿han visto las películas de los gladiadores que eran encarnizadas, eran una masacre que hacían, se asesinaban, era una cosa impresionante? Y toda la gente en el Coliseo gritaba de euforia, queriendo ver sangre, y era una cosa horrible. Pues Constantino prohíbe todo eso. Esas fueron de las pocas cosas buenas, pero déjeme mencionarle los resultados malos que vinieron a la iglesia cuando se oficializó como la religión del Estado. En primer lugar, tenemos que aparecen las primeras imágenes en los templos. Los cristianos empiezan a hablarle a las imágenes que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Los fondos, el dinero del Estado, que antes se les daban a los paganos, comenzaron a darles a la iglesia, y la iglesia y los líderes de la iglesia comenzaron a enriquecerse, fíjese. Los ministros empezaron a recibir el sostén del Estado. Déjeme decirle que hay países hoy, y Argentina es uno de ellos, en que el Estado le paga a los sacerdotes. ¿Cómo la ven? Aquí quedó abolido por Benito Juárez, que luego tocaremos ese punto. Por eso pues, la Iglesia Católica dices Juárez y olvídate, ¿no? Le estás diciendo una maldición. Pero eso lo tocaremos más adelante. Los ministros llegaron a ser una clase privilegiada. Toda la gente comenzó a ver que los ministros eran algo especial ya en el imperio como ministros, y todo el mundo quería ya ser ministro por los beneficios que ellos obtenían. Pero esto provocó que hombres no convertidos, no arrepentidos, no nacidos de nuevos, hombres ambiciosos, se introdujeran en puestos de liderazgo de la iglesia. Comenzaron a tomar el pastorado de iglesias. ¿Qué puede enseñar un supuesto ministro que no ha nacido ni siquiera de nuevo, que no conoce a Cristo? Déjenme decirle algo, hermano. El día de hoy, en la iglesia de hoy, hay pastores, evangelistas y cantantes cristianos que no han nacido de nuevo, pero saben todo el lenguaje cristiano y religioso, pero no han tenido un encuentro con Cristo, hermanos.
Qué impresionante es esto. Otra de las cosas fue que ahora pues ya los cristianos estaban en buenos ojos, estaban en privilegios a ojos del emperador romano, y todos querían ser cristianos. Fíjate, el cristianismo se volvió, ya ser cristiano era como la moda. Déjeme decirle algo. Vamos a nosotros a vivir una época parecida a esta, donde ser cristiano es como ser una moda. Y ya lo estamos viendo. Hoy artistas que no están convertidos cualquiera dicen: yo ya soy cristiano, me compartió Yuri. Yo ya soy cristiana, me compartió fulana. Y ya ahorita es como una moda. Y muchos se van con la finta. Dicen: ay, ya se hizo cristiano Luis Miguel. Ay, ya se hizo cristiano. Hermanos, tengan mucho cuidado. Hombres corruptos, ambiciosos de poder político, comenzaron a infiltrar la iglesia. Ustedes estos datos van a cobrar mucha vida cuando lleguemos a la Edad Media. Van a ver, hermanos. Los servicios de adoración a Cristo, que antes se distinguían por ser de mucha devoción, de mucho amor a Cristo, de mucha adoración, comenzaron a hacerse reuniones de mucha pompa. Ahora eran aquellos trajes despampanantes de los religiosos, de los líderes de la iglesia, cargados de oro, así. Empezaron a usar gorros, empezaron en sus vestiduras a incrustar oro, perlas, y ahora era como la gente iba a ver más la suntuosidad, la majestuosidad de las vestiduras de los ministros de Dios de ese tiempo. Eso es entre comillas, que ir a adorar a Dios. Era espectacular ver la elegancia de aquellos ministros que empezaron a recibir todas aquellas pleitesías de que besaban la mano y que béseme el anillo, y comenzó ahí todo ese asunto. La hipocresía, hermanos, comenzó a sustituir la sinceridad de los primeros cristianos en la adoración a Dios. Prácticas paganas comenzaron a introducirse en la adoración a Dios. Comienza en ese tiempo la adoración a la Virgen María. Sustituyó la adoración que sustituyó la adoración a la Virgen María, sustituyó la adoración a las diosas Venus y Diana. La cena del Señor, de ser un recordatorio, pasó a ser un sacrificio. El anciano, que la Biblia dice los ancianos que gobiernan la iglesia, se convirtió de ser un predicador del evangelio, se le empezó a llamar sacerdote, siendo que Cristo abolió el sacerdocio levítico y se instaura lo que hoy conocemos dentro de la iglesia católica como el sacerdote. Hoy iba conduciendo, iba un carro enfrente de mí y decía: no hay Eucaristía sin sacerdotes. No sé si han leído esa inscripción. O sea, no hay Eucaristía sin sacerdotes. No hay sacrificio de Cristo en la hostia y el vino si no hay sacerdotes. Fíjense nomás. Después vamos a analizar todo eso a la luz de las Escrituras. Antes la iglesia influía en el mundo, ahora era al revés. La iglesia ya no era luz del mundo, el mundo era luz de la iglesia. La santidad de los perseguidos cristianos fue sustituida por la ambición, el orgullo y la arrogancia. El resultado final entonces fue una maldición para la iglesia cristiana. ¿Qué nos enseña todo esto? Escuchen, que el Estado y la iglesia deben de estar separados. Eso es lo que Jesús enseñó. Él dijo: si mi reino fuera de este mundo, pelearíamos. Mi reino es espiritual. Pero todavía muchos cristianos engañados, que no han entendido, pretenden hacer el reino de Dios un asunto político. Jamás. La iglesia y el Estado deben de estar separados. Y gracias a Dios por Benito Juárez. Gracias a Dios por ese indígena oaxaqueño. Yo estuve un día en su pueblito, donde él nació, y hay unas placas ahí, está medio descuidado, por cierto. Pero este hombre
fue un instrumento de Dios, hermanos. Él, cuando él era un indígena ignorante, pero se puso a estudiar, llegó a ser abogado. Y para no hacerla larga, se graduó en la universidad en México y llegó a ser presidente de nuestro país. Y él le dijo a la iglesia católica, que en ese entonces era dueña de todo y de todos, y dijo: a partir de este momento, ustedes para allá presten todo que es del pueblo, de la gente, y les quitó las tierras, les quitó todo. Por eso lo odian con odio jarocho. No lo pueden oír mencionar a Benito Juárez. Pero gracias a Dios, que Dios de alguna manera usó a este hombre para que nuestro país no esté oficial. Aunque bueno, pues tú dices, será o no será, está medio disfrazadona ahí la cosa. Pero oficialmente, legalmente, el Estado aquí en México y la iglesia están separados. Por eso nosotros no nos metemos en asuntos políticos. Mire, hoy antes de venirnos entra una llamada. Y luego, con mucho respeto, con mucho no sé qué, pero yo soy el diputado fulano de tal, que quiero que vote por mí para que no sé qué. Ya, una grabación, no era él. Y luego, mira, ahora y me dice mi hija: ¿qué es un diputado, papá? Un tranza. No todos son así, es obvio, ¿no? Pero, ay, hermanos, y ya mejor me callo, vamos a meternos a otras cosas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿O le seguimos? No. Entonces el imperio se divide religiosamente. Llega un momento en que, bueno, el imperio romano era uno, pero religiosamente se divide. Y es así como la iglesia del oriente, todo lo que era la iglesia en Esmirna, en Éfeso, comienza a dominar a la iglesia que está en Roma. O sea, era tan vasto el imperio romano, y esta pierde su fuerza espiritual. La iglesia comienza a perder fuerza, su vida y energía y su propósito. En Occidente, el llamado Occidente, la iglesia llega a dominar. Había un pleito, comienza un pleito entre dos iglesias que finalmente se dividieron después, en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Y bueno, llega a dominar la iglesia en Occidente a toda Europa, y la iglesia se convierte de espiritual a política. Constantino funda una nueva capital, le llamó Constantinopla. Hoy es Estambul, en Turquía. Esta iglesia oriental era reverenciada, era muy respetada, pero estaba sometida y gobernada por el Estado. El Estado la tenía abajo. El Estado decía: no, ustedes todos los clérigos me van a obedecer a mí. Pero en la de Occidente no. Comenzó a agarrar poder político, y ahora los reyes y los gobernantes se sometían a la iglesia, y la iglesia comenzó a dominar. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Entonces, en el año 537 después de Cristo, Justiniano reconstruye un templo que había sido incendiado, un templo pagano. Y este templo, que todavía está vigente, todavía está en pie, era suntuoso, espectacular. Pero hoy ese templo, que en un tiempo fue cristiano, hoy es una mezquita musulmana, fíjense. Porque luego, sin adelantarme mucho, vinieron la guerra de las cruzadas, que eran los mahometanos, los musulmanes, a filo de espada, queriendo convertir a los cristianos, y luego los cristianos iban y se desquitaban, y así iban, se peleaban por Jerusalén, y luego hablaremos en detalle, vamos a aprender unas cosas. Vámonos hacia el final de esta parte. Mire, hay un detalle muy importante. Constantino favoreció la tolerancia a cualquier religión, no solo la cristiana. Esto es bueno. Pero él buscaba, hay un detalle importante en la vida de Constantino, él buscaba la conversión genuina de sus gobernados a través de la evangelización.
No fue una obligación. Él dijo, el cristianismo es la iglesia o la religión oficial, pero no forzó a su gente gobernada a ser cristiano. Aquí debemos de aprender algo, hermanos, con nuestros familiares. Tú ya eres cristiano y es muy típico que vengan personas y te comenten afligidos. Es que mi papá no cree. Y si es el papá el que se convierte, pues llega con el cinturón en la mano y ¡órale! Aquí todos van a ser cristianos. No. Tú no puedes violar la conciencia de nadie. Dios al ser humano le ha dado una libertad de conciencia. Dios nos da la libertad de creer o no en Él. Entonces, nosotros vamos a seguir este principio, este detalle que tuvo Constantino. Nunca forzó a los cristianos o a la gente a ser cristiana. Él motivó la evangelización, la predicación. Entonces, aquí hay una reflexión, y la reflexión es: no debemos nosotros de forzar a nadie, pero sí debemos de predicar, y cada quien va a responder como quiere y le parece. Hay una libertad, gracias a Dios, porque en México tenemos esa libertad hoy, ¿no es cierto? Y podemos predicar con libertad y nadie nos dice nada, pero no podemos forzar a nadie, hermanos, absolutamente. Fíjense que esto ayudó porque los emperadores que siguieron a Constantino, estos no fueron muy tolerantes con los paganos, porque siguieron algunos simpatizando con el cristianismo, otros no, como lo vamos a ver. El Estado castigaba con cárcel los ritos paganos. Ahora, fíjate, ya se volvió perseguidor. Hubo un momento en que algunos emperadores dijeron: no, todos cristianos a fuerzas, porque es lo mejor que hay. Entonces, fíjate, los líderes cristianos, de ser perseguidos, se volvieron perseguidores. Entonces ellos, lo que en un tiempo hicieron con ellos comenzaron a hacerlo con los paganos que no se convertían al cristianismo. ¡Qué horrible! Un hijo de Constantino estableció pena de muerte a los adoradores de ídolos. Dijo: no, aquí todos somos de Dios, y aquí no, cero paganismo. Y el que encontraban ahí hincado ante un poste, lo agarraban y lo descuartizaban. Se decretó una ley que se castigaría a quien hablara o escribiera en contra del cristianismo. Fíjate nomás, qué intolerantes, ¿no? El paganismo quedó en ese tiempo prácticamente exterminado, y el cristianismo triunfó, entre comillas, contra el paganismo, pero a la fuerza. ¿Se acuerdan cuando llegaron los conquistadores españoles que a filo de espada implantaron su religión? Así pasó en ese tiempo. Es momento de terminar, pero déjeme hacer una última reflexión. Esto que nosotros estamos aprendiendo o recordando de la historia nos va a dar una luz, hermanos, profunda. Cuando lleguemos en un momento de esta serie, vamos a entender muchas cosas, hermano, y Dios va a infundir en ustedes algo que está infundiendo en los estudiantes donde yo estoy dando esta materia, que ya la terminé, por cierto. Fueron 20 sesiones de hora y 20 minutos, o sea, 20 pláticas, 20 CDs que quedaron grabados ahí. Y está infundiendo algo poderoso, hermanos, que yo creo que Dios quiere hacerlo, pero a nivel de toda la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos siga abriendo los ojos, que nos siga iluminando. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo nuevo para nosotros, pero queremos hacer una reflexión acerca de los primeros cristianos, Señor, que fueron perseguidos, masacrados, que dieron su vida por ti, que no escatimaron, eran valientes. Ellos
sabían valorarte, Señor. Hoy nos da pena, nos da vergüenza. Somos muy ligeros, somos muy light, somos muy... Señor, pero tú nos estás enseñando. Y quiero pedirte, Padre, que a través del conocimiento de nuestras raíces, de dónde venimos, qué es lo que sustenta nuestra fe, podamos tener entendimiento, que se abra nuestra mente a una revelación nueva de lo que es verdaderamente el cristianismo, que es un compromiso y una consagración total. No hay medianías, como aquella niña blandina que gritaba aún, alentando a aquellos que se echaban para atrás. Señor, que tú encuentres en cada uno de nosotros cristianos sólidos, firmes, que no se tambaleen ante una leve tribulación, sino que al conocer parte de su historia, de nuestra historia, cobremos valor y digamos: me falta mucho, pero aquí estamos, Señor, aprendiendo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.